Ahora te presento las siguientes actividades. En base a la historieta y a las lecturas dadas, vamos a trabajar lo siguiente. ¿Qué es un conflicto? ¿Por qué surge? Lo acabo de explicar. Hemos dicho que un conflicto será cuando no hay entendimiento entre ambas partes. Entonces, ¿qué es un conflicto? ¿Será un enfrentamiento? Piensen, les dejo a ustedes. ¿Por qué surge? ¿Dónde se origina el conflicto? ¿Por qué creen que se da? Presento la siguiente pregunta. Desde nuestra conducta individual, ¿qué debemos hacer para evitar conflictos en los diferentes espacios en los que convivimos? Bien sabemos que a donde vayamos, en cualquier lugar, sea en la escuela, en el colegio, en el barrio, el vecindario, nosotros siempre vamos a encontrar conflictos. Cuánto nosotros no quisiéramos que no existieran, pero es parte de la convivencia y lo importante es ver cómo darle solución a ellos. Entonces, ¿qué podemos hacer para evitarlos? ¿Por qué los conflictos son una oportunidad para contribuir a una mejor convivencia? ¿Será que la solución se busca en equipo? ¿Será que juntos vamos a contribuir a dar ideas en común para por lo menos adoptar un estilo de transar, negociar, poner en práctica la escucha activa y que las emociones no afecten en el momento de solucionar un conflicto? ¿Será que nosotros de esta manera damos oportunidad para construir una mejor convivencia? ¿Qué dicen ustedes? Bien, a nivel personal, la pregunta es, ¿cuáles son los elementos que evidencian que se está en conflicto? ¿Qué piensan? ¿Serán las personas? ¿Será la falta de comunicación? ¿Será que una tiene un interés en particular y la otra parte también tiene lo suyo? ¿No hay un acuerdo en común entre estas personas? Explica de qué trata cada uno y da ejemplos cómo se expresan. A nivel de proceso, a partir de una experiencia personal o de algún integrante de tu familia, explica cómo la comunicación puede evitar que el conflicto deteriore gravemente las relaciones interpersonales. Entonces aquí tú vas a contar una experiencia familiar donde pudiste ver de qué manera pues se deteriora una relación entre hermanos, o como también puede ser entre amigos, o como también puede ser entre padres o entre familiares muy cercanos. Entonces tú vas a contar la experiencia y vas a explicar también cómo es que a través de la comunicación y la escucha activa pues se logró solucionar el conflicto. Luego, a nivel del problema, ¿por qué es importante que queden claras las preocupaciones y necesidades de las partes para la resolución de un conflicto? Piensa y responde. Luego, he podido notar que hay dificultades en cuanto al desarrollo de esta entrevista. En este recuadro se debe tener en cuenta un caso familiar, un caso que sea del hogar o de alguna persona de confianza de tu entorno, ya sea de tu entorno virtual o real, y vas a recoger su testimonio acerca de un conflicto significativo que haya vivido. Entonces, para poder aclarar las ideas, vas a tener en cuenta algunas preguntas que se encuentran en este cuadro para que puedas orientar la entrevista. Entonces, debes colocarle un nombre al conflicto. Por ejemplo, en esta oportunidad de educación a distancia,
de repente no tenemos los recursos o los medios para cada uno de los integrantes del hogar para poder de repente desarrollar las tareas escolares, ¿no? Cuando son varios hermanos. Entonces, muchas veces contamos solamente con un celular o de repente con una sola computadora. Y como que entramos en conflicto porque yo quiero entrar a la misma hora que mi hermano. Y queremos al mismo tiempo y estamos que discutimos, no queremos movernos ni el uno ni el otro, y ahí estamos dueños de la herramienta con la que se quiere trabajar. Entonces, aquí en este cuadro tenemos elementos relativos a la persona. Y la pregunta es, ¿quién o quiénes participaron directa o indirectamente? En este caso, tú y tu hermano. Entonces tú tienes que colocar aquí los nombres. ¿Cuáles fueron las relaciones de autoridad o influencia entre quienes lo protagonizaron? Entonces, si es tú y tu hermano, pues hay una relación de igualdad, porque ambos son hermanos. ¿Cómo percibían el problema? ¿Cómo les afectaba? Entonces, aquí no había un entendimiento de quién usaba en ese momento, quién usaba primero, quién usaba después. No había un entendimiento. Ambos querían al mismo tiempo utilizar la herramienta. ¿Cuáles fueron sus emociones y sentimientos? La cólera, la ira, el enojo y la intensidad que alcanzó el conflicto. ¿Qué soluciones sugerían? Entonces, ¿qué soluciones? Ninguna, porque ambos de repente querían, yo primero, yo lo gané o después te lo doy, ¿no? Entonces, ¿qué necesidades e intereses tenían? Pues a lo mejor uno de ellos necesitaba la herramienta de trabajo, sea la computadora o sea un celular, para trabajar las tareas de Aprendo en Casa, mientras que el otro a lo mejor simplemente quería enviar un mensaje o un comunicado a algún compañero. Entonces aquí podemos ver elementos relativos a la persona, ¿no? Luego, elementos relativos al proceso. ¿Qué estilo asumieron para enfrentar el problema? Los estilos los encontramos en la página número 61. Entonces, ustedes para responder a este interrogante deben recurrir a esta página con la finalidad de ver qué estilos: ganar, 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 perder, transar. Entonces, les dejo para que lo revisen y de acuerdo a eso, ustedes darán respuesta a la pregunta. ¿Quiénes asumieron los estilos ganar o transar? Entonces, ahí tienen que colocar ustedes las personas, pues, ¿no? En este caso, si eres tú, si es tu hermano, y los nombres de las personas involucradas. ¿Qué los motivó? De repente los motivó el querer solucionar el conflicto, a lo mejor les motivó en que alguien de ellos tenía la mayor necesidad, ¿no? Pusieron una prioridad o una jerarquía de actividades y quién era primero, ¿no? Luego, elementos relativos al problema. Aquí en esta parte vamos a responder a lo siguiente. ¿Qué le preocupaba a cada quien? ¿Y qué proponía para resolverlo? ¿Era suficiente y oportuno? De repente a uno le preocupaba pues hacer su tarea, ¿no? Quería aprender, quería hacer su tarea, por la responsabilidad que tiene. Mientras que el otro simplemente quería comunicar algo a los compañeros de estudio de repente, ¿no? Y no había priorizado, ¿no? Cuál actividad era primero o quién podía ingresar primero, no había un horario. Entonces, dice, ¿qué proponía para resolverlo? ¿No? La propuesta creo que debe ser un horario, ¿no? Para usar esta herramienta. Bien, ¿les interesaba solucionar el conflicto? Pues yo creo que sí, porque ambos querían gozar y querían realizar su actividad. Querían cumplir con aquel fin o cometido que tenían. ¿Por qué? ¿Qué intereses tenían en la solución? Entonces, ustedes piensen, ¿no? Si discutían por tal razón, entonces piensen, ¿qué intereses tenían, ¿no? En solucionar el problema y no quedarse con él, no agravar la situación. ¿Estaban claros o confusos esos intereses? ¿Cuáles eran las necesidades mínimas con las que se conformaron cada una de las partes para negociar? Entonces,
Necesidades, ¿qué está primero? Preocupación. Entonces, hay que analizar de acuerdo al caso que ustedes presenten. De acuerdo a eso, ustedes van a responder. No necesariamente tiene que ser ese caso. Es una idea. Ustedes pueden proponer otro caso, ¿no? Ahora, ¿cuál fue la solución? ¿Fue suficiente para las personas involucradas la solución dada? De repente la solución fue conversar, dialogar, la escucha activa. Entonces, ¿fue suficiente eso? O también de repente hay algo más, ¿no? A aprender juntos a solucionar un conflicto. Bien. Luego, responde la siguiente pregunta en una hoja y luego guárdala en tu portafolio. ¿Por qué puede ser difícil para las personas reconocer las necesidades e intereses de los demás cuando enfrentan un conflicto? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo se puede superar esta actitud? Pensemos y pongamos nuestra respuesta, porque después de haber estudiado este tema, sé que tendrán en cuenta que resolver un conflicto tiene que ver mucho con las necesidades, preocupaciones e intereses de ambas partes. Entonces, cuando no se tome en cuenta esto, entonces, ¿cómo se podrá superar esta actitud? Ahora, tienes un reto mayor. Asumir el rol de mediador o mediadora durante un conflicto familiar. Y a partir de este conflicto, tú vas a elaborar un folleto o un tríptico o un afiche donde propongas recomendaciones respecto a los estilos más convenientes para lograr la solución pacífica de estos. Para ello, debes guiarte de la página número 61 de las lecturas enviadas. Ahí están los estilos y los comportamientos frente a un conflicto. Solamente me queda decirte gracias, pues te dejo con este pensamiento. La cooperación no es ausencia de conflictos, sino un medio para resolver el conflicto.